Amados hermanos, Dios les bendiga, paz a vosotros a todos. Saludo al grupo Edificados en la Palabra. Bendecimos el nombre de nuestro Dios, ya que en este mes nos va a permitir tocar este eslogan titulado Manteniendo la comunión con Dios a través de la oración. El tema de reflexión en esta primera ocasión de este primer día del mes de agosto es: ¿qué es la oración? Oremos. Amado Dios, te bendecimos, te damos muchísimas gracias en el santo nombre de nuestro Señor. Recibe toda la honra, la gloria y toda la alabanza que tú te mereces. Oramos dándote las gracias porque en el inicio de este mes deseamos de todo corazón que tú bendigas este eslogan que se ha de trabajar, Señor, de mantener la comunión con Dios el Padre a través de la oración. Ponemos en tus manos a todos los líderes que han de compartir el mensaje de tu palabra sobre este enfoque. Así que dirígenos en tu espíritu y en el conocimiento de tu palabra y bendícenos para que podamos ser de mucha bendición a los que han de escuchar, Señor, cada mensaje y asimismo sentir, Padre, que somos instrumento de bendición para edificar la vida de todos. Oramos y damos gracias únicamente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Mis hermanos, el tema que a mí me corresponde es: ¿qué es la oración? El objetivo es comprender que Dios, nuestro amoroso Padre Celestial, quiere que nos comuniquemos con Él por medio de la oración. Él siempre nos escucha. Cuando oramos, la oración diaria puede bendecirte a ti, a tu familia y a aquellos por quienes oras. Definamos entonces qué es la oración. Y en primer lugar podemos decir que la oración es una disciplina espiritual que todo creyente debe de practicar en su fe y en su diario vivir. Así como es el ayuno una disciplina, la meditación en la palabra también es una disciplina espiritual. La oración entonces es considerada como una disciplina espiritual para todos. En segundo lugar, podemos decir que la oración es comunicación. ¿Qué significa esto? Que Dios siempre espera que nosotros nos comuniquemos, que conversemos con Él. Como dice aquel Salmo 55, verso 17, tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esto lo dice David, y sabemos que David fue un hombre de fe, un varón de oración, y en este salmo él dice que tarde y mañana y mediodía siempre va a orar a Dios y va a clamar. Pero él tiene la seguridad, como dice este texto, a él, dice, refiriéndose a Dios, oirá siempre su voz. Así que para David era un hábito siempre conversar con Dios. Eso es comunicación. Es llegar a la presencia de Dios y presentarse por medio de la oración para platicar con Él, para platicar sobre la vida, sobre sus emociones, sobre sus tentaciones, sobre sus planes, sobre esa actitud de poder sentir que viene un humilde con un corazón contrito y humillado delante de Él. ¿Cómo lo hacía David? Lo hacía en todo tiempo. Así que la oración es importante comprenderla, que es comunicación. Y esa comunicación es dirigirnos plenamente hacia Dios. En el nombre de Cristo Jesús, como dice su palabra también, que cuando oremos tenemos que orar en el nombre de Jesús, para que todo lo que le pidamos a nuestro Dios Padre, Él pueda concederlo. En tercer lugar, podemos decir, mis hermanos, que la oración es rendición. Es decir, es cuando nosotros tomamos la decisión de darnos por vencido de las cosas que nos pasan en la vida,
del dolor, de las pruebas, de las tentaciones, de esas circunstancias adversas que a veces sobrevienen a nuestra vida, que nos agotan, que nos estresan, que nos permiten que vivamos con un corazón afligido en nuestra vida. De aquellos momentos que cuando pecamos, el pecado nos hace sentir culpa y vergüenza delante de Dios. Es importante que nosotros podamos rendirnos ante todo ello que he mencionado para buscar la presencia de Dios y estar en Él a través de la oración. Por eso considero que la oración es rendición, y esto significa que tomamos nosotros la decisión de llegar ante Dios y decirle a Dios que estamos siendo vencidos por todas aquellas cosas que nos suceden en la vida. Si algo debemos de aprender, mis amados hermanos, es lo que dice el Salmo 51, refiriéndose a David ante su confesión, ante la presencia de nuestro Dios. Podemos decir que David se rindió en la vida y rindió toda su vida en la presencia de nuestro Dios. Este es un salmo considerado como el salmo de confesión. Es un salmo donde David está rindiendo su vida humildemente ante Dios, nuestro Padre Celestial. Él confiesa sus pecados que él cometió, que nosotros sabemos que David cometió adulterio, manipuló a muchas gentes para poder conspirar y atentar contra la vida del esposo de aquella mujer, Jezabel. Y que de esta manera nosotros podemos ver que él cometió un crimen. Y podemos mencionar muchas otras cosas más que cometió David. Pero vemos que en este salmo David se humilla delante de Dios y a través de la oración él rinde, diríamos, cuenta de todos sus pecados, como él lo dice, de sus iniquidades ante Dios, y lo confiesa. Pero también en este salmo nosotros vemos que cuando él se rinde ante la presencia de nuestro Dios, implora que la gracia de nuestro Dios le perdone y le permite también ser restaurado de todas sus iniquidades. Por eso consideramos que es importante entender que la oración es una actitud de rendirse ante Dios. Y la pregunta pudiera ser, ¿qué debemos rendir? Y podemos pensar que es necesario rendir nuestra mente. ¿Por qué razón? Bueno, porque en nuestra mente se anidan tantas cosas, malos pensamientos, se anidan todas aquellas cosas que maquinamos como tentaciones. Se llena nuestra mente de preocupaciones, de estar pensando en muchas cosas que nos sucedan en la vida. Cuando venimos ante Dios, entonces practicar la oración es rendir ante Dios todos nuestros pensamientos. Así que tenemos que tener siempre esa actitud humilde de, inclusive como dice su palabra en Filipenses 4:8, de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo aquello que esté de acuerdo con la voluntad de Dios. También rendimos nuestro cuerpo, ese cuerpo que está cansado de sufrir, ese cuerpo que se enferma, ese cuerpo que se abate espiritualmente cuando se llena de pecado. Rendimos nuestro cuerpo ante Dios y lo llevamos enfermo y cansado ante la presencia de Dios. Por eso es importante rendir todo nuestro cuerpo mediante la humillación a través de la oración, para que busque la fortaleza y busque la santidad de nuestro Dios, para que sea bendecido. Y recordemos que cuando nuestro cuerpo está enfermo, cuando nuestro cuerpo está lleno de pecado, cuando sufrimos, es importante que en todo momento consideremos que el cuerpo de nosotros ha sido declarado templo del Espíritu Santo. Y el cuerpo tiene que estar sano, santo
y saludable para la presencia de Dios. Así que también podemos decir que tenemos que rendir mediante la oración nuestra voluntad y ponerlo en las manos de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 22, verso 42, cuando nuestro Señor Jesús está en el monte orando y está afligido en su corazón y que está llorando y que sus lágrimas son gotas de sangre que caen, dice, a tierra. El Señor Jesús está arrodillado, está orando ante Dios el Padre. Y Él está sufriendo porque se acerca el momento de ser entregado. Se acerca ese momento crucial donde Él tiene que compadecer ante el tribunal y también ser llevado camino al Calvario, camino a la cruz y morir. Y hay una expresión que nuestro Señor Jesús dice en su oración y que el evangelista Lucas o los evangelistas que nosotros vemos en la Escritura, ellos rescatan esta expresión de nuestro Señor Jesús cuando Él dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso significa que el Señor Jesús se rindió ante la presencia de nuestro Señor, de nuestro Dios. Rindió toda su debilidad, rindió su corazón, rindió su voluntad. Por eso vemos ahí que Él está sufriendo, Él está llorando, Él se está abatiendo su corazón, y por eso dice la palabra que el Señor expresa que se haga la voluntad de Dios, pero no la de Jesús. Él le dice a Dios que le ayude a enfrentar ese dolor, ese calvario que viene próximo para la vida de Él y que va a culminar en la cruz y que va a terminar con la muerte de Él. Por eso es importante, mis amados hermanos, que nosotros podamos comprender que la oración es rendir nuestra vida en presencia de nuestro Dios. Y hay que decirle a nuestro Dios: sea hecha tu voluntad y no la de nosotros. Cuando uno se rinde, hermanos, es importante pensar que nos estamos rindiendo ante la poderosa mano de nuestro Dios, y que cuando estamos ahí frente a Él en la oración, entonces nuestra vida puede recibir la bendición. Y de esa manera, rendidos, le estamos dando a entender a nuestro Dios de que no podemos más con las cosas que traemos en nuestro ser. Puede ser el pecado, puede ser una enfermedad, puede ser una aflicción en nuestro corazón, puede ser problemas, puede ser momentos de flaquezas, momentos en que estamos siendo tentados y que estamos a los límites de caer. Así que la oración es rendirnos ante Dios, porque cuando nos rendimos ante Dios, entonces buscamos esa bendición que Él solamente puede darnos, y es que si necesitamos salvación, Él puede salvarnos. Si buscamos su perdón, vamos a recibir el perdón de Él. Si buscamos sanidad, entonces hemos de recibir sanidad. Si buscamos ser restaurados, porque estamos poco a poco fallando y que nuestro corazón necesita cambiar, entonces necesita que todo lo que haya dentro de nuestro corazón, solamente el poder de Dios en su amor y en su misericordia puede restaurar. Así que puedo considerar, mis amados hermanos, que a través de la oración es rendición ante la presencia de nuestro Dios. Así que es importante este punto. Otro de las definiciones de lo que es oración es que la oración es intercesión. Así que dice la palabra en Santiago capítulo 5, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros,
para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Cuando hablamos de que la oración es intercesión, significa pedir por otros. Significa que podemos nosotros ministrar a otros hermanos, para que otros hermanos que están necesitados de la bendición de nuestro Dios, ellos puedan abrir su corazón. Como dice la palabra aquí, probablemente algunos tengan que confesar algunas ofensas, otros puedan pedir por sanidad, pero dice que hay que hacerlo los unos con los otros, porque está dando el consejo de la palabra de Dios aquí en Santiago, y Santiago le está enseñando a la iglesia de que es importante interceder por la vida de los demás. La oración es intercesión. Y la oración eficaz, dice la palabra, la oración eficaz del justo puede mucho. También podemos considerar que la oración es una arma poderosa, ya que la oración, a través de ella, a través de la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, mediante la oración podemos vencer todo tipo de tentación, mis amados hermanos. Así que la oración de fe es una arma poderosa para poder vencer al diablo, para poder vencer todo mal, para poder vencer cualquier tentación, para poder vencer la vanagloria de la vida, los deseos del mundo y las obras de la carne. Si estamos constantemente en oración y nuestra oración es de fe, en el nombre de Cristo Jesús nosotros podemos siempre salir victoriosos. Como dice la palabra, que en Cristo Jesús nosotros somos más que victoriosos, como dice la palabra en Romanos, capítulo 8, verso 35. Así que es importante que nosotros, mediante la oración, estemos con la armadura de Dios, como dice Efesios capítulo 6, verso 18 y verso 19. Así que la oración es una arma poderosa. Así que yo comparto estas definiciones para que nosotros veamos lo amplio que es el significado de la oración. Así que es una disciplina, es una forma de comunicarnos y conversar con Dios. También la oración nos lleva a ese momento de rendirnos delante de la presencia de Dios y ponernos a cuenta con Él. Pero también la oración nos dice que podemos interceder unos por otros para poder ayudarnos a crecer y a salir de los momentos difíciles que tenemos. La oración es esa arma poderosa que mediante la fe nosotros mismos podemos salir avante en cualquier momento. Eso es la oración, mis amados hermanos. Quisiera que nosotros también consideremos que Dios desea que nosotros como creyentes, como hijos, en todo momento sigamos conociendo más de Él. Dice la palabra de Dios, allá en Jeremías capítulo 24, verso 7, dice, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y que sean y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y qué gran bendición, mis amados hermanos, el poder sentir que el corazón que nosotros tenemos es un corazón lleno del Espíritu de Dios. Y con ese corazón que tiene el Espíritu de Dios, nosotros podemos llegar a conocer más a Dios. Y claro, también a través de su palabra. Y dice esta declaración, es para que nosotros seamos pueblo de Él y también para que Él sea el Dios de nosotros. Y también dice la palabra aquí declarando que en todo momento nosotros podemos volver a Él, pero hay que volver a Él, dice, de todo corazón. Cuando busquemos a Dios, tenemos que llegar a Él con un corazón humilde, con un corazón constricto, con un corazón donde solo dirigido por el Espíritu de Dios estemos buscando esa presencia de nuestro Dios. Hay un consejo que le dieron a Salomón allá en Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9.
Y dice la palabra de Dios: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con un corazón perfecto, con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos, y si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. El consejo que le dan a Salomón es que él pueda siempre servirle a Dios de todo corazón, que ame a Dios, que ame su obra y que camine en rectitud, como caminó también David su padre. Pero también le advierten diciéndole: es Dios quien escudriña los corazones de todos. Él entiende todos los intentos de los pensamientos, porque nosotros sabemos que Salomón, desde un principio que fue nombrado como rey, que recibió la sabiduría de nuestro Dios, sí obedecía a los mandamientos, sí obedecía a la palabra de Dios, pero también llegó un momento en que empezó a tener pensamientos malos. Y este mensaje es precisamente para advertirle que Dios está conociendo la vida de él y que él entiende, nuestro Dios, esos intentos de sus pensamientos que tenía Salomón. Pero también se le dice: búscalo, entrégate a Dios, porque Dios sí lo vas a encontrar. Él te va a escuchar, Él te va a entender, Él te va a comprender, Él te va a perdonar. Búscalo para que lo encuentres. Pero le dicen también: si tú lo dejares, Él te va a desechar para siempre. Esta palabra también nos enseña a nosotros, mis amados hermanos, que nosotros, cuando estamos en el camino de nuestro Dios, tenemos que aprender a caminar con rectitud y con ánimo, siempre de estar en la presencia de nuestro Señor. Porque es Dios quien conoce nuestros corazones, sabe lo que hay en ese corazón, sabe qué es lo que está lleno nuestros corazones. Él sabe si hay pecado, Él sabe si hay dolor, Él sabe si está enfermo nuestra vida, Él sabe lo que hay en nuestros pensamientos. Pero aquí tenemos el consejo de la palabra de Dios, mis amados hermanos, y es que nosotros tenemos que seguir conociendo a Dios como Él conoce también nuestras vidas. Y la invitación es que nosotros busquemos a Dios. A Dios se le busca a través de la oración. A Dios se le encuentra cuando nosotros estamos a través de la oración y que estamos buscando la bendición que no tenemos por las cosas que nos pasan en la vida. Pero nunca dejemos a Dios, porque el día que nosotros dejemos a Dios, dice aquí la palabra, Él nos puede desechar para siempre. Así que tenemos que aprender, mis hermanos, a seguir conociendo a Dios. Y a Dios se le conoce a través de la oración, a través de la palabra. Tenemos que seguir conociendo a Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y hablando en términos de la oración, nuestro Señor Jesús nos da mucho ejemplo. Dice la palabra que Jesús nos da el ejemplo. Dice Marcos en el capítulo 1, verso 35. Levantándose muy de mañana y siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Lo que podemos entender, mis amados hermanos, en los evangelios de nuestro Dios, en la palabra de Dios, a través de estos mensajes de los evangelios, nosotros vemos que Jesús era un varón que siempre practicó en todo momento la oración. Dependía de la oración. Y nosotros podemos ver que desde el inicio de su ministerio, Él ora. Ora toda una noche para poder tener la bendición y la unción de nuestro Dios, para poder elegir a los discípulos. Ora en el desierto, ora en las montañas. Allí en las montañas normalmente nosotros vemos que Jesús derrama su corazón y le confiesa a Dios su corazón afligido y adolorido.
Así dice la palabra, mis amados hermanos. Así que Jesús es un ejemplo de oración. Es un ejemplo de oración. Él sale siempre al desierto, Él siempre salió a las montañas y allí oraba a Dios. Y Dios lo escuchaba. Cuando Él va a las montañas a orar, nosotros vemos que Dios manda a su ángel para fortalecerlo. Nunca lo dejó solo el Padre Celestial. Siempre estuvo su bendición con Él ahí. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir, mis amados hermanos, que la oración es tan básico que nosotros estemos continuamente orando, porque es a través de la oración que nosotros encontramos la dirección de Dios para nuestras vidas. Es a través de la oración cuando nosotros encontramos la fortaleza que necesitamos y que Dios manda para que aún en medio de nuestras debilidades podamos nosotros ser fortalecidos con la presencia de Él. Otra de las cosas que podemos aprender también es que Jesús nuestro Señor nos enseñó sobre la necesidad de orar. Así dice la palabra. Y dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar y de orar siempre y no desmayar. Dice Lucas capítulo 18, verso 1. Esa es la enseñanza que nuestro Señor Jesús le dejó a sus discípulos. Es necesario, es importante. En todo momento siempre hay que orar, dice el Señor. Oremos. Y dice, y no desmayemos. Eso es lo que le enseñó nuestro Señor Jesús a sus discípulos. De que siempre oren y no desmayen. Y cuán difícil es poder comprender también ese relato cuando el Señor Jesús va al Getsemaní por última vez para poder orar y le acompañan sus discípulos en esa ocasión, en esa noche, antes de ser entregado, que los discípulos no pudieron orar, sabiendo de que esa era la última noche que ellos iban a poder ver a su Maestro, a su Salvador, y que lejos de acompañarle, el Señor Jesús quería sentir el respaldo de ellos, de sus discípulos, viéndolo a Él solo orar y saber que estaba sufriendo, saber que su cuerpo se estremecía por el momento tan crucial que Él iba a enfrentar después de ser entregado. Por eso dice la palabra ahí que el Señor después de una hora regresó y pudo ver a sus discípulos que estaban cansados y dormidos y que ellos no estaban orando por Él. Qué triste ver ese relato que los discípulos, aun cuando ya habían sido enseñados de que era importante orar y hacerlo siempre, vemos que los discípulos, cansados y agobiados, estaban dormidos. Y por eso el Señor Jesús le dice a Pedro, que fue el que abrió sus ojos y que lo vio ahí, le dijo, Pedro, no has podido orar tan siquiera una hora. Pero la enseñanza de nuestro Señor Jesús hacia su discípulo es que es necesario orar y orar siempre y nunca desmayar en todo momento que uno está en esa comunión a través de la oración delante de Dios. Así que esa es la invitación de este relato de Lucas capítulo 18 verso 1. Jesús nos enseña sobre la importancia de la oración. Así que no hay opción si hay que hacerlo o no. Es una necesidad, dice el Señor. Sí, es una necesidad orar. Así que dejemos que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleve siempre a estar en oración y no que la carne nos gane, hacernos sentir que somos débiles, hacernos sentir que estamos cansados y hacer que nuestra vida se adormezca y no practique la oración. Oremos, como dijo el Señor Jesús, para que no entremos en tentación, porque la verdad el Espíritu de Dios está presto, mas la carne es débil, dijo el Señor Jesús. También el Señor Jesús,
Cuando le preguntaron los discípulos acerca de la oración y le dijeron que Jesús le enseñara a orar. Dice la palabra en Lucas capítulo 11, verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Así que el Señor Jesús les enseñó a orar y a orar hacia el Padre. Por eso en este mismo capítulo, del verso 2 al verso 4, Jesús le dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos. Y en esta oración del Padre Nuestro, Él les enseña a orar. Y le dice, en la oración, nosotros podemos ver que la oración tiene que ser dirigida al Padre. Y un Padre que es nuestro, le dice el Señor, es un Padre que está aquí con nosotros, que está al lado de nosotros. Es ese Padre amoroso, ese Padre que nos comprende y que entiende la situación de cada uno. Es nuestro Padre, dice el Señor Jesús. Pero este Padre también santifica, enseña en la oración. No solo es santo Dios, sino que esa santificación que tiene Dios viene para santificar la vida de aquel que ora. No podemos decir que es santo Dios si nosotros también no participamos de esa santidad. Somos santos porque Dios comparte su esencia para purificar nuestras vidas de todo pecado. También en esta oración Dios, al escuchar a Jesús enseñando a su discípulo, los discípulos comprenden que también el reino de Dios viene. Y viene con toda su justicia, con todo su amor, con toda su misericordia. En la oración, Cristo Jesús le enseña a los discípulos que también es importante que se haga la voluntad de Dios y que aceptemos la voluntad de Dios y que no alterquemos en ningún momento sobre lo que Dios determine en nuestra vida, porque Dios escucha nuestras oraciones y es Dios quien tiene la última palabra sobre nosotros. Y si Dios nos dice que no, hermanos, tenemos que aceptar, porque tal vez no estamos orando adecuado. Tal vez estamos pidiendo, como dice Santiago, para nuestros propios deleites y placeres. Pero tenemos que comprender que la voluntad de Dios puede ser un no, pero también la voluntad de Dios muchas veces pasa de esa manera de que no hay la respuesta al momento, no hay la respuesta que nosotros esperábamos. Sin embargo, cuando Dios contesta y cuando Dios nos permite ver que su voluntad se hace, entonces nuestra oración está dentro del margen de Dios. Por eso Él bendice. Y esa voluntad se hace en el cielo, como también aquí en la tierra. Algo que dice esta oración también es que cuando buscamos esa presencia de Dios, tenemos la seguridad de que Él es el sustento de nuestra vida y que nada nos puede faltar en cuanto cada día, porque Él sustenta nuestra vida. También en esta oración el Señor les enseña sobre la importancia del perdón de nuestros pecados. Y eso es confesión. Hay que confesar nuestros pecados para recibir el perdón de Dios. También es importante saber perdonar las ofensas, las deudas, si así se requiere dentro de la voluntad de nuestro Dios. Pero en esta oración también termina nuestro Señor Jesús diciendo que nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que Dios nos puede librar del mal. Así que, mis hermanos, podemos comprender que la oración es importante que nosotros la practiquemos, porque aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo le enseña a orar a sus discípulos.
Le piden ellos, enséñanos a orar, porque nosotros vemos que los que seguían a Juan, dice la palabra, sus discípulos oraban. Y por eso el Señor Jesús le enseña a sus discípulos también a orar, porque lo vieron necesario, vieron importante, vieron que es la oración vital para la vida de ellos. También podemos decir, mis hermanos, como dice una pregunta, ¿por qué debemos orar sin cesar? Y dice la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, orar sin cesar. ¿Por qué debemos orar sin cesar? Bueno, diríamos que el texto puede decir muchas cosas. Esencialmente, significaría orar bajo cualquier circunstancia de la vida, orar en todo tiempo, orar constantemente. Significa entonces que hay que perseverar siempre en la oración. Eso es lo que nos dice este pasaje de la Biblia de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Y Dios quiere que nosotros seamos constantes en la oración y que lo hagamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque todo lo que pidamos en su nombre, Él lo dará. Así que, mis hermanos, también pudiéramos decir que una vida de oración en el creyente va a desarrollar los siguientes aspectos en la vida. Es decir, cuando nosotros practicamos la oración a Dios, la oración nos lleva a que nosotros desarrollemos adoración. Es decir, es cuando nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, se concentra o se enfoca únicamente en Dios y lo que Él es para la vida nuestra. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, lo que dice el Salmo 147, verso 1. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Si en nuestra mente y en nuestro corazón nosotros no reconocemos esta bondad de Dios que nos da continuamente en nuestra vida, estamos mal. Nosotros a través de la oración estamos reconociendo que Dios siempre es bueno con sus hijos. Así como dice su palabra en los evangelios, cuando el Señor Jesús pone la comparación de la vida de los padres cuando los hijos le piden un alimento, y dice el Señor Jesús, ¿qué padre es aquel que si su hijo le pide pan le vaya a dar una piedra, ¿no? Y así va dando el ejemplo nuestro Señor Jesús, y dice, pues cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos, de Él recibimos todas las dádivas buenas. Y lo que nos está diciendo es precisamente de que Dios siempre nos va a dar lo mejor para nuestra vida, que siempre vamos a tener lo agradable de parte de Dios en nuestra vida, de que Dios siempre va a tener un corazón lleno de amor para mostrarnos de que en todo momento Él está con nosotros y que no nos deja solo. Por eso nos acompaña, por eso podemos sentir que su Espíritu consuela nuestra vida, porque Él es bueno. Y dice este salmo, porque es bueno Jehová. Hay que cantar salmos a su nombre. Hay que cantar salmos a nuestro Dios, dice la palabra. Porque suave y hermosa es la alabanza. Así que, mis amados hermanos, por todo lo que Dios derrame en nuestra vida, en tiempo de necesidad, en tiempo de enfermedad, en tiempo de tentación, en esos momentos que muchos se encuentran en depresión y que la vida no tiene sentido y que se acaban las ilusiones, los sueños, y esos momentos en los cuales muchos están sin esperanza. Cuando nosotros oramos, algo que se desarrolla en nuestra vida es reconocer que la bondad de Dios, su poder, se va a derramar en la vida de aquel que ora y que pone su fe en Él. Y cuando Dios responde a nuestras necesidades,
entonces hay que adorarlo, como dice este Salmo 147, verso 1, que dice: alabad a Jehová, porque es bueno. Hay que cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. También el verso 5 de este Salmo dice: grande es el Señor nuestro Dios, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. ¿Qué es lo que reconocemos nosotros, mis amados hermanos, cuando oramos? Cuando oramos reconocemos que grande es nuestro Señor. Es grandioso, es maravilloso. No hay nada que se pueda comparar contra la grandeza de nuestro Señor y Dios. Y mucho es su poder, dice esta palabra. Por eso oramos, porque tenemos un Dios grande. Oramos porque el poder de Dios se derrama, mis amados hermanos. No hay nada imposible para Él. Nosotros a veces, cuando nuestra pobreza de fe, en esa pobreza de fe que a veces estamos, no podemos ver lo grande que es el Señor y lo que su poder puede hacer en la vida nuestra. Por eso es importante que cuando nosotros estamos en la oración, reconozcamos quién es Dios. Dios es bueno, Dios es grande y Dios tiene el poder de todas las cosas. Así que a través de la oración, las cosas cambian y nuestra vida también es cambiada por el poder de Dios. Por eso es importante adorarlo. Mis amados hermanos, también algo que se desarrolla cuando nosotros estamos orando es una actitud de confesión ante Dios. ¿Qué significa confesar? Confesar significa ponerse de acuerdo. Es decir, que cuando llegamos a orar ante Dios, tenemos que ponernos de acuerdo con nuestro Dios. Como dice Isaías, el profeta, en el capítulo 1, verso 18, vengan y pongámonos a cuenta delante de nuestro Dios. Y si nuestros pecados fueran rojos como el carmesí, dice la palabra que Dios los va a emblanquecer como la nieve blanca. Así que, mis amados hermanos, tenemos que aprender a confesar ante Dios cuando nosotros pecamos, cuando tenemos iniquidades ya realizadas en nuestras vidas. Tenemos que confesar nuestros pecados para que sea Dios propicio en su amor, para que nos perdone. Dice el Salmo 66, verso 18, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no habría escuchado. Dice David, si no hubiera yo confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me hubiera escuchado. Así que cuán importante es confesar nuestros delitos y pecados delante de Dios. Como dice su palabra en el proverbio, que aquel que encubre sus pecados, éste no prospera. Pero el que confiesa, halla, dice, la benevolencia de Jehová y su misericordia. Así que es importante confesar. Porque el pecado, cuando llega a la vida, el pecado rompe esa relación con Dios. El pecado te hace sentir vergüenza ante Dios y ante el mundo. El pecado rompe esa vida espiritual y hace que el creyente, cuando se llena de pecado y reina el pecado en su corazón, venga teniendo una decadencia espiritual. Así que hay que practicar la confesión de nuestros pecados inmediatamente. Y también tener la seguridad de que cuando hay confesión de pecados delante de Dios, recibimos el perdón y somos santificados por su gracia. Y de esa manera Dios nos da victoria en nuestra vida. También una vida de oración, mis amados hermanos, desarrolla tener una actitud de darle gracias siempre a Él. Es decir, la gratitud es expresar cuánto apreciamos a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Así que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 18, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús.
Una vida de oración, mis amados hermanos, también es aquella donde uno como creyente sabe pedir delante de Dios. Así que cuando venimos ante Dios, venimos a través de la oración, tocar el corazón de Dios, tocar su voluntad, y a través de la petición que nosotros hagamos, expresando todas nuestras necesidades ante Dios, entonces nosotros sentimos confianza de que podemos pedir a Dios. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ese es Dios, nuestro Padre Celestial. Él nos escucha, Él nos recibe a través de la oración. A través de la oración estamos tocando para que Dios abra puertas de bendición a nuestras necesidades. Y lo que pidamos, si está conforme a la voluntad de Él, Dios nos escucha y Dios hace la gran bendición de responder a nuestras vidas. Podemos concluir de la siguiente manera, mis amados hermanos, y podemos decir que la mejor manera de conocer a alguien es hablando con la persona. Es decir, Dios quiere que usted lo conozca a Él. Por lo tanto, es importante que usted sea una persona que llegue con fe y que ore habitualmente, apasionadamente, en el nombre del Señor Jesús, ante su presencia. Cada vez que nosotros practiquemos la oración, vamos a escuchar a Dios, vamos a comprender qué es el propósito de Dios para nuestras vidas y cuál sea su voluntad. Hay un dicho que dice que cuando los hombres trabajan, los hombres trabajan. Personalmente yo diría que cuando los hombres oran con fe, Dios trabaja. Cuando las hermanas oran con fe, Dios trabaja. Jesús nuestro Señor siempre se saturó su ministerio con la oración, todos los días. No existe un crecimiento o progreso tan significativo en la iglesia, en nuestra familia, en nuestra vida personal, si no va acompañado y abastecido siempre por la oración. Así que el poder de la oración cambia todas las cosas y nos cambia a nosotros. El éxito en nuestras vidas, en el trabajo, en la familia, en el ministerio, está en el poder de la oración. La verdadera oración sincera que le agrada a Dios es la que se hace con reverencia, con un corazón contrito y humillado, y que busca hallarlo de verdad. Dice Jeremías capítulo 29, verso 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios nos bendiga y paz a vosotros, amados hermanos, edificados en la palabra. Bendiciones. Amados hermanos,